último video del teórico correspondiente a proteínas, habíamos terminado en el video anterior, en el video número 2, en la definición de la proteína metabólica, ¿sí? Bien, continuando con este tema, vamos a ver que la degradación ruminal, en este caso siempre hablando de las proteínas, se dan a un pH óptimo de 6 a 7 a nivel ruminal. Pero para que esta degradación, ¿sí?, sea óptima, para que esa proteína pueda ser aprovechada y degradada por los microorganismos y generar proteína microbiana, vamos a tener que tener en cuenta otro factor, que es esa proteína en qué alimentos va a estar contenida, ¿sí? No es lo mismo lo que sucede con distintos alimentos a nivel ruminal. Entonces, esta degradación ruminal de la proteína no solo va a estar influenciada por la estructura química de la proteína, como ya veíamos antes, la fracción soluble, la fracción degradable, y aquí dice fracción insoluble, pero sería la fracción no degradable en rumen, sino que tenemos que tener en cuenta otros factores. Y los dos factores que tenemos que tener en cuenta, y esto se relaciona con cualquier alimento, es la tasa de degradación, que lo vamos a ver definida como el KD. La tasa de degradación es cuánto tarda un alimento o un nutriente en degradarse en el rumen, ¿sí? En este caso es cuánto tarda cualquier alimento en ser atacado por las bacterias y degradarse. ¿De qué depende? ¿Cuáles son los factores que me modifican esta tasa de degradación? Es principalmente la actividad y el tipo de microorganismo que están presentes en el rumen, ¿sí? Obviamente, dando un ejemplo, a un pH muy ácido, mis bacterias, hay ciertas bacterias que se van a empezar a morir, entonces la actividad microbiana no va a ser la óptima para degradar esas proteínas, ¿sí? Por otro lado, tengo otro factor que es la tasa de pasaje. La tasa de pasaje, por definición, es el tiempo en que tarda en pasar un alimento por el rumen, ¿sí? Siempre estamos hablando a nivel ruminal. Y lo van a ver con la letra CAPE. Fíjense de qué va a depender el pasaje. El tiempo que tarde ese alimento va a depender de factores como el nivel de consumo. Mientras más consume un animal cualquier alimento, más rápido va a pasar por el rumen y por todo el tracto gastrointestinal, ¿sí? ¿Por qué? Porque empiezan a contraerse, a estimularse las paredes de todo el tracto gastrointestinal por el llenado, ¿sí? Otro factor es el procesado del alimento. No es lo mismo darle un alimento darle a un animal un alimento molido que un alimento entero, ¿sí? Acuérdense que el alimento, mientras más grandes las partículas, más tiempo está retenido en el rumen, ¿sí? Y mientras más chico es la partícula, facilita más el pasaje del rumen, ¿sí? por el orificio retículo omasal y después sigue al abomaso, y también el tipo de alimento. Hay alimentos que son más tiempo retenidos en el rumen y alimentos que no, ¿sí? Y a su vez el KP y el KD se relacionan entre ellos. Bien, ahora vamos a dar ejemplos para que lo puedan entender. Fíjense, primero tenemos que pensar en acá como muestra el cursor, una célula vegetal, en dónde están las proteínas que queremos degradar. Están a nivel del citoplasma. O sea, la bacteria tiene que romper toda la pared celular, que va a llevar un tiempo, y luego empezar a degradar todo lo que es el contenido proteico, ¿sí? Por eso está muy relacionado al tipo de alimento que yo le doy. Fíjense, ¿qué pasa? Estos son granos de cereales, granos de maíz principalmente, que tienen muy poca cantidad de pared celular. ¿Qué pasa si yo le doy forrajes? Más allá que si se lo dé molido entero. Vamos a hablar de forraje en general. Tiene mayor cantidad de pared celular. Entonces la bacteria tiene que tener más tiempo para poder lograr
exponer el contenido celular, ¿sí? Bien, vamos a analizar estos dos primeros cuadrantes, que es grano de maíz entero y grano de maíz molido. Vamos a analizar qué pasa con la tasa de degradación. En general, en los dos casos, la tasa de degradación es alta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene poca pared celular. Bien, ¿qué pasa si está molido? Cuando está molido el grano, aumenta mucho más la tasa de degradación, ¿sí? Imagínense que esto es prácticamente almidón. Entonces lo que yo estoy haciendo, estoy exponiendo y ayudando a las bacterias a que ataquen todo el contenido del alimento. En cambio, en un grano, ¿qué pasa? En el grano entero, las bacterias necesitan más tiempo ¿para qué? Para poder ingresar y empezar a consumir los nutrientes. Entonces, la tasa de degradación siempre aumenta cuando aumenta el picado del alimento, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con la tasa de pasaje? En este caso, decíamos que la tasa de pasaje es el tiempo en que queda retenido. En general, la tasa de pasaje, cuando hablamos de grano, ¿sí? Es tan alta la degradación en ambos casos, obviamente mucho más en el que esté partido, en este caso no es molido, es partido, pero la tasa de pasaje siempre va a aumentar en las partículas más pequeñas, van a pasar más rápido, pero en este caso no se ve tan afectada la tasa de pasaje. ¿Por qué? Porque la tasa de degradación, ¿sí?, es amplia en las dos. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un forraje? Fíjense, tengo un forraje, mucha pared celular, tengo un forraje molido y un forraje entero, para así decirlo, los dos extremos, ¿sí? ¿En cuál va a aumentar la tasa de degradación? Y la tasa de degradación obviamente aumenta en el alimento que está molido. ¿Por qué? Porque estoy exponiendo el contenido celular para facilitárselo a los microorganismos, comparado con un forraje entero. Ahora bien, ¿qué pasa con la tasa de pasaje? La tasa de pasaje aumenta cuando las partículas es chica. Si el forraje está entero, va a quedar más tiempo retenido en el rumen, ¿sí?, hasta que se empiecen a achicar las partículas por las acciones propias del rumen, de los microorganismos ruminales. Entonces, como regla general, tienen que saber que la tasa de pasaje aumenta cuando las partículas es chica. Ahora bien, vamos a analizar esto. Tiene mucha pared celular, ¿sí?, el forraje. ¿Qué pasa si lo molemos y queda poco tiempo retenido en el rumen? Los microorganismos no van a tener el tiempo necesario para empezar a degradar la celulosa y la hemicelulosa, ¿sí? Por eso esto no es matemático, no es que si uno aumenta el otro disminuye, no. En algunas ocasiones aumentan los dos, en unas ocasiones aumentan uno y disminuye otro. ¿Qué es lo que tengo que pensar yo? Primero en el tipo de alimento, no solamente en el procesado. Y luego del tipo de alimento, sí en el procesado, ¿sí? Entonces, bueno, eso es como regla general. Obviamente que ahora estamos hablando a nivel de proteína, pero el procesado o el tipo de alimento me va a beneficiar o no la degradación de cualquiera de los nutrientes que lo contiene, ¿sí? Bien, vamos a hablar ahora un poco de la proteína no degradable en rumen, ¿sí?, que es la proteína que escapaba a la degradación ruminal, los microorganismos no la aprovechaban y el animal ya la empezaba a aprovechar a nivel del abomazo, ¿sí? Bien, hay animales que tienen altos requerimientos proteicos, por ejemplo, vacas lecheras, ¿sí?, que tienen alto requerimiento en producción de leche, altos requerimientos proteicos, animales que están destinados a reproducción, ¿sí?, en donde, fíjense que dice, los aminoácidos que se generan en la población microbiana no son suficientes, ¿sí?, por lo tanto tienen que ser suplementados. Ahora bien, yo les vuelvo a poner el dibujo de un rumen, que no vamos a pensar en lo que requiere el animal si este rumen no está balanceado. Fíjense que hay un sistema de engranaje, ¿sí?, en donde
yo tengo equilibrada la energía y la síntesis de proteína microbiana. Una vez que este rumen está balanceado, sí puedo pensar en los requerimientos del animal, ¿sí? Entonces nunca pensemos en darle proteína no degradable en rumen cuando tengo un rumen desbalanceado. Primero se balancea el rumen con lo que requieren los microorganismos y para una buena salud ruminal, y luego voy a pensar en lo que requiere el animal, ¿sí? Bien, bueno, para darles a los animales esta proteína no degradable en rumen, lo que hay que darles son concentrados proteicos. Estos concentrados proteicos van a tener lo mismo, una parte proteica que se degrada en rumen, pero otra parte que no se degrada en rumen y va a ser aprovechado directamente por el animal sin ser atacado por los microorganismos. Si a las bacterias le ofrecemos proteínas no degradables en rumen, no va a disponer de nitrógeno para que se multipliquen y digiera el alimento. Entonces, con esto vuelvo a insistir de que el primero en un rumiante se piensa en el rumen. Bueno, por lo tanto, si sucede eso, voy a tener un desbalance ruminal. Entonces, cuando la proteína microbiana es deficiente, ¿sí? Por ejemplo, en animales con alta performance, ¿sí? En donde yo necesito un alto requerimiento proteico para el propio animal, tengo que empezar a considerar la proteína, darle o suministrarle proteína no degradable en rumen. Las fuentes, acuérdense que la proteína no degradable en rumen también pueden ser consideradas bypass, ¿sí? Se consideran bypass, vienen suplementos con proteína bypass, se llaman así, y contienen, ¿sí? Estos suplementos más del 50% de proteína digestible que escapa de la fermentación o de la degradación ruminal, ¿sí? Son proteínas específicas. En general, estas proteínas son aportadas por alimentos que se tratan con calor para que escapen a la degradación ruminal, ¿sí? Unos ejemplos, después ya vamos a ver más adelante en los prácticos de alimentos, son las harinas de pescado, el poroto de soja tostado, el gluten meal de maíz, los subproductos de destilería, ¿sí? La burlanda puede ser, una harina de soja, el poroto de soja tostado también, ¿sí? Hay varios productos, pero son productos procesados, en donde me aumentan el contenido de proteína no degradable en rumen. Bien, pero ¿qué pasa si a un alimento se lo somete a altas temperaturas? Esto ya lo vieron, que si se lo somete a altas temperaturas, se produce la reacción de Maillard, ¿sí? No es deseable que se produzca la reacción de Maillard. ¿Por qué? Porque esta reacción me va a generar un complejo, acá está con el cursor, en donde las proteínas se van a asociar, ¿sí? Con carbohidratos, principalmente también con carbohidratos de la pared. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Esta proteína que iba a estar disponible para los microorganismos o el propio animal, ya no va a estar más disponible. ¿Por qué? Porque va a estar formando el complejo de Maillard. Entonces, esta proteína, si me forma ese complejo, no va a ser proteína aprovechable. Entonces, todos estos alimentos, fíjense, este es un silo, si bien el silo no tiene una alta concentración proteica, pero es para que vean que sufrió una reacción de Maillard. Fíjense el color que tiene, ¿sí? Entonces, si yo analizo por el método de Kielda qué cantidad de proteína tiene este silo, a lo mejor me va a dar la misma cantidad de proteína bruta que tiene este. Pero ¿qué pasa? El silo que sufrió la reacción de Maillard va a tener menos proteína aprovechable, ¿sí? ¿Por qué? Perdón, me fui. ¿Por qué va a tener menos proteína aprovechable? Porque va a estar formando la reacción de Maillard, el complejo de la reacción de Maillard. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es, fíjense acá, en esta imagen, esto es la burlanda, ¿sí? Fíjense cómo los diferentes colores que yo encuentro, voy a decir que están dañados por calor, ¿sí? Fíjense, la 1 sería la ideal, la 5 yo ya sé visualmente que fue sometida a un exceso de temperatura. Si yo le tomo qué cantidad de proteína bruta, a lo mejor me da lo mismo, que tiene un 30% de proteína bruta,
Pero ¿qué pasa? ¿Cuál va a tener más proteína aprovechable? Esta. Esta va a tener menos proteína aprovechable. ¿Por qué? Porque esa proteína va a estar adherida al complejo que se me formó por el calor. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando ustedes vean esa situación como la burlanda, en donde se justifica porque tiene una alta cantidad de proteína, ¿sí? En un silo no se justifica tanto porque tiene poca cantidad de proteína. Pero bueno, si yo le doy burlanda porque le estoy ofreciendo proteína y encima está dañada, ahí sí se justifica hacerle un análisis. ¿Qué análisis piden ustedes en el laboratorio cuando quieren ver el daño de la proteína? El análisis se llama ADIM o NIDA. Es nitrógeno indigestible o insoluble en detergente ácido. Así se llama la técnica. Esta técnica, ¿qué es lo que me va a detectar? ¿Qué cantidad del complejo de reacción de Maillard se me formó? ¿Sí? Entonces, esta técnica me determina la proteína que no va a estar aprovechable. E indirectamente puedo calcular cuál es la proteína aprovechable. ¿Sí? Bien. Un poco cambiando de tema, siguiendo con proteínas, pero ¿cuáles son los métodos para decir esta proteína es de buena calidad o de mala calidad? ¿Sí? Fíjense, uno de los métodos es llamado valor biológico de la proteína. ¿A qué nos referimos con el valor biológico de la proteína? Es la proteína que se absorbe en el animal, es retenida en el animal y es utilizada, ¿sí? Dependiendo de las funciones que tenga en el organismo del animal. Entonces el valor biológico es la verdadera proteína que ingirió y que va a ser utilizada funcionalmente en el organismo. ¿Cómo se calcula? Se calcula obviamente a través del nitrógeno, porque las técnicas me determinan qué cantidad de nitrógeno tienen. Fíjense, en general es de todo el nitrógeno retenido, ¿sí? Perdón, de todo el nitrógeno absorbido, ¿qué cantidad de nitrógeno se absorbió? ¿Cuál es el que verdaderamente queda retenido para ser utilizado por el animal? Entonces, fíjense lo que yo tengo que conocer. Tengo que conocer, más allá de cómo es la fórmula, lo que tengo que conocer es qué cantidad de nitrógeno este animal consumió. Y luego tengo que calcular todas las pérdidas de nitrógeno que ocurren en el organismo. ¿Para qué? Para ver el que verdaderamente queda retenido para que sea utilizado. Entonces, ¿cómo se calcula el valor biológico? Se calcula. Tengo que saber qué cantidad de nitrógeno ingirió, qué cantidad de nitrógeno excretó y cuáles son esas pérdidas de nitrógeno. Fíjense, el primero es el nitrógeno fecal. ¿Qué cantidad de nitrógeno está contenido en las fecas? Otro es el nitrógeno, se llama de las pérdidas metabólicas fecales. ¿Sí? Es el nitrógeno que se pierde en las heces, pero que no viene del alimento. Este nitrógeno de las pérdidas metabólicas fecales es, por ejemplo, el nitrógeno que se libera por las descamaciones del mismo epitelio intestinal, por ejemplo, o de las secreciones del propio organismo, y aparecen en heces. También tengo que saber el nitrógeno que se pierde por orina. Pero el nitrógeno que se pierde por orina no es solamente el que viene del alimento, sino que es el nitrógeno, hay otro nitrógeno que es el nitrógeno endógeno urinario. ¿Qué es el nitrógeno endógeno urinario? Lo mismo, es pérdida de nitrógeno del organismo, ¿sí? Que viene por descamaciones. Bien, sabiendo los datos que no tienen que saber la fórmula, pero sí tienen que saber qué es lo que tengo que calcular para saber cuál es el verdadero nitrógeno que queda retenido en el organismo. Bien, ¿y de qué depende toda esta pérdida o utilización de las proteínas? Primero depende del tipo y de la proporción de aminoácidos, ¿sí? Y después también hay un factor del animal, que depende de la especie del animal, el sexo, la edad, el estado fisiológico, el nivel de producción. No todos los animales van a utilizar y retener el nitrógeno porque depende de todos estos factores, ¿sí?
Y el último concepto que vamos a ver antes de empezar con las patologías es el valor neto de la proteína. El valor neto de la proteína lo pueden llegar a encontrar, se lo seguimos dando, porque a veces cuando lean revistas científicas los nombran, fíjense, el valor biológico, ¿sí?, por la digestibilidad de la proteína. Este concepto de digestibilidad lo vamos a ver bien en las próximas clases prácticas cuando veamos digestibilidad. Pero quédense con esta fórmula, ¿sí? Acuérdense del valor neto, ¿sí?, cómo está influenciado por el valor biológico, por todos estos factores, y por la digestibilidad de la proteína. Bien. Bueno, vamos a ver que los aminoácidos muchas veces pueden causar problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre aminoácidos ocurren antagonismo, toxicidad y desbalance, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que cualquiera de estas tres patologías, de estos tres acontecimientos me pueden dar patologías a nivel del animal. Y es todo por problemas nutricionales, ¿sí? Fíjense, ocurren antagonismo y ya lo vimos en el primer video, un tipo de antagonismo. Fíjense, hay aminoácidos que tienen una estructura química similar, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de aminoácidos ácidos, neutros o básicos, ¿sí? Y lo cual me genera competencia en los sistemas enzimáticos y principalmente en el transporte, ¿sí? Nosotros veíamos también que había problemas de absorción, ¿sí? Cuando los aminoácidos son muy parecidos y comparten los transportadores, ¿sí?, para la absorción, me puede llegar a perjudicar o tener desbalance de aminoácidos, porque hay antagonismo, ¿sí? Se puede solucionar nutricionalmente hablando, aumentando el aporte dietario del aminoácido que es poco absorbido. Entonces, por competencia, puede llegar a absorberse más ese aminoácido. ¿Qué es lo que se ve principalmente? Disminución del crecimiento, ¿sí? Y acá, a modo de ejemplo, que se ha visto que en pollos hay antagonismo entre lisina y arginina. El exceso de lisina produce una disminución del crecimiento y se corrige aumentando los niveles de arginina, ¿sí? Eso es antagonismo. Este antagonismo se da principalmente en el transportador que se usa para la absorción, ¿sí?, principalmente a nivel intestinal. Bien. También tengo toxicidad, ¿sí? Esto no tienen que saber nada de la fórmula química, pero sí tienen que saber que prácticamente el exceso de cualquier aminoácido me puede causar toxicidad. ¿Cómo lo veo en el animal? Lo primero que veo es disminución del consumo y disminución del crecimiento, ¿sí? Es a nivel productivo lo primero que veo. No es un problema de absorción en este caso y se soluciona adicionando más de otro aminoácido, ¿sí? Acá no es un problema de competencia, sino de aumento, que le estoy dando de más de un aminoácido. Bueno, hay toxicidad con respecto a la tirosina, a la metionina, ¿sí? Y ahora vamos a ver uno particularmente porque es un problema bien nutricional y se da en el ganado vacuno. El triptófano es un aminoácido, ¿sí? ¿Qué pasa? Si hay altos niveles de L-triptófano, este L-triptófano es fermentado por los microorganismos y convertido a 3-metilindol. Este 3-metilindol se absorbe y va al pulmón y es neumotóxico. En el pulmón se llama así, enfisema pulmonar agudo bovino, ¿sí?, que se lo conoce como neumonía intersticial atípica, ¿sí? Es una neumonía que se da en el intersticio de los alvéolos y es atípica porque no se da, bueno, más que todo para los veterinarios que están viendo patología, pero bueno, es atípica porque no es una neumonía común, no es una neumonía que se ve con lesiones comunes. Fíjense que es una enfermedad metabólica, porque el organismo está metabolizando algo que se vuelve tóxico.
respiratoria, porque se da a nivel pulmonar, aguda, ¿qué quiere decir aguda? Se da rápidamente, y obviamente que es no contagiosa. ¿Por qué? Porque es por el consumo de un aminoácido, no es por ningún elemento infeccioso. Bien, fíjense cuándo se da esta neumonía intersticial atípica. Se presenta pocos días y cuando hay un cambio brusco de el animal está consumiendo alimentos, pastos fibrosos, secos, y se lo cambia a un lote con pasturas tiernas y en mucha cantidad. ¿Sí? Esto se da principalmente en los rebrotes, ¿sí? Donde la pastura está creciendo y tiene un alto contenido proteico en general, pero tiene un alto contenido de L-triptófano. ¿Sí? Este alto contenido de L-triptófano, este aminoácido, es atacado principalmente por los microorganismos que son los lactobacillus, se convierte en 3-metilindol y va al pulmón donde causa las lesiones. ¿Sí? Entonces, fíjense que el control de esta enfermedad es un control nutricional. Hay que evitar los cambios bruscos de pastura, hacer que la transición de este cambio de pastura sea gradual, ¿sí? Que no sea de un día para otro, porque imagínense, si estos animales vienen de un pasto fibroso y pasan a un pasto tierno, seguramente lo que están teniendo es hambre, ¿sí? Entonces son voraces, ¿sí? Y eso es lo que me causa. Poca cantidad no pasa nada, por eso los cambios siempre tienen que ser paulatinos, para que se vaya acostumbrando. También otra alternativa es usar henos durante los primeros días del cambio de pastura. Acuérdense que el heno es un alimento seco. Al ser un alimento seco y más fibroso que una pastura tierna, este heno está más tiempo retenido en el rumen, lo que hace que el animal se sienta más saciado y no tan hambriento, ¿sí? Bien. Bueno, ahí les puse, ¿sí? Como vemos, lesiones, cuadros respiratorios, les cuesta respirar, muy flaco, ¿sí? Ya no consume más, este es un caso más terminal. Bueno, y las lesiones típicas en el pulmón. Eso a modo de ejemplo. Bueno, esto se los puse como el desbalance, pero es todo de lo mismo que se expliqué. Bien. Vamos a analizar para entender, ya estamos terminando, y vamos a ver la suplementación con urea. ¿Sí? Vamos a ver lo que sucede. Pero para antes entender cómo se suplementa con urea, ¿sí? Tenemos que entender lo que sucede en el rumen. Yo en el rumen, ¿qué quiero? Quiero que las bacterias crezcan y se reproduzcan. Primero, para tener una salud ruminal adecuada. Y segundo, para que esos microorganismos sean mi fuente proteica, sean una importante fuente proteica para el animal. Bien. Para que los microorganismos crezcan y se reproduzcan, tienen que haber una fuente de amoníaco y energía. Tienen que estar las dos acopladas y disponibles al mismo tiempo. ¿Sí? Fíjense acá, ¿qué pasa? Tengo la energía y tengo el amoníaco. ¿Por qué las bacterias acá no van a crecer? Porque tienen primero disponible el amoníaco, fíjense, y luego disponible la energía. Estas dos montañas tienen que estar en el mismo momento, ¿sí? Entonces yo acá tengo que tratar de que estas dos curvas se unan. Generalmente esto, chicos, se da cuando solo estoy suplementando con urea. Fíjense, tengo mucha cantidad de nitrógeno disponible, pero ¿qué es lo que tengo que tener para que formen las proteínas? Energía. Si la bacteria no tiene, el microorganismo no tiene energía, no va a formar proteínas, ¿sí? Entonces, ese es mi problema acá. Le estoy dando, por ejemplo, urea y le estoy dando heno, ¿sí? ¿De dónde consigue la energía? Y de la degradación de la pared celular. Entonces yo lo tengo que acoplar. Hay un desbalance en el tiempo. Fíjense acá que mi limitante es la energía. Le estoy dando poca cantidad de energía, ¿sí?
pero mucha cantidad, ¿sí?, en el tiempo y disponible ahí nomás, ¿de qué? De nitrógeno, de amoníaco. Entonces, acá lo que sí o sí le tengo que agregar para que esta montaña de energía suba y se acople a esta de amoníaco es energía rápidamente fermentescible. Por ejemplo, grano de maíz partido. Yo con el grano de maíz partido, ¿qué hago? Le doy energía que está disponible rápidamente y en buena cantidad. ¿Y qué pasa con el último si le estoy dando poca cantidad de nitrógeno? Supónganse que yo le esté dando mucha cantidad de energía, ¿sí?, y poca cantidad de nitrógeno. Lo mismo, las bacterias no van a crecer. Lo que tengo que hacer ahí es aumentar la cantidad de nitrógeno, ¿sí?, para que las bacterias tengan disponible rápido. Ahí tengo un exceso de energía en este caso. Bien, vamos con los ejemplos con alimentos, ¿sí? Lo mismo, fíjense, tengo energía y amoníaco, la fuente de nitrógeno y la energía. Fíjense si yo le doy una gramínea diferida. ¿Qué quiere decir una gramínea diferida? Vieja, ¿sí?, con mucha pared celular, está picada. Y tengo que el amoníaco es la limitante. Fíjense qué pasa. Yo voy a tener energía, voy a tener una cantidad de energía determinada de acuerdo a la degradación de esas bacterias de la pared celular principalmente, porque una gramínea diferida tiene mucha pared celular, pero me falta la fuente de nitrógeno, ¿sí? Fíjense, en este caso le estoy dando una gramínea inmadura. Solamente me dice que es una gramínea inmadura. Pensemos en una gramínea inmadura. Tiene poca pared celular y tiene mucha cantidad de proteína porque está creciendo la planta. Tiene mucha cantidad de proteína. Entonces, tengo un exceso de amoníaco, porque tiene mucha cantidad de proteína, pero mi limitante, ¿cuál es? La energía, ¿sí? Pero fíjense cómo, al ser tan tierna la pastura, cómo la energía en el tiempo está disponible en el mismo momento. Lo que me falta acá es cantidad de energía. Y luego tengo una gramínea diferida, ¿sí?, que la gramínea diferida, acuérdense que tarda mucha cantidad de tiempo en degradarse, porque tiene mucha pared celular, y aparte le estoy dando una fuente de urea. Entonces, si le doy urea, tengo que pensar que el nitrógeno va a estar disponible ahí nomás, ¿sí? Fíjense. Pero ¿qué pasa acá? Al darle una gramínea diferida y encima que no está picada, estoy retardando mucho más el tiempo en la producción de energía, porque va a estar tardando mucho tiempo esas bacterias en degradar la pared celular o el contenido celular. Entonces acá lo que tengo es un desfasaje en el tiempo. ¿Qué sería lo recomendable para poder unir estas dos montañas? Y primero que largarlos en el lote a los animales que consuman la gramínea diferida y después darle la urea, ¿sí?, para que éstas estén disponibles, para que las dos montañas estén lo más cerca y acopladas posible. Bueno, ya terminando, chicos, las recomendaciones para la urea, ¿sí? ¿Cuándo tenemos que darle urea? Bueno, esto parece una tontera, pero el animal tiene que ser rumiante. Si es un caballo, un cerdo, no se le da urea, ¿sí? Un pollo, no utilizan la urea. La urea para un monogástrico es tóxica, ¿sí? Es como si tuviéramos una insuficiencia renal, no podríamos estar eliminando la urea. Entonces, primero que sea un rumiante. Después, que tiene que haber un déficit de nitrógeno a nivel ruminal, ¿sí? Acuérdense que la urea solo se aprovecha a nivel ruminal, no en el organismo del animal. Cuando se puede realizar un adecuado mezclado de los componentes. Siempre que hablemos de urea, acuérdense que es tóxica la urea. Tiene que estar mezclado, ¿sí? Tiene que estar mezclado, ¿por qué? Porque si ese animal come de golpe la urea, va a ser tóxica. Entonces, si mezclamos los alimentos, va a ser más paulatina el impacto que tenga en el rumen. El tercero es cuando la dieta, fíjense, cuando en la dieta haya una fuente de carbohidratos fermentescibles. Y era por esto mismo que hablamos en esta curva, ¿sí? En la dieta
acá, perdón, el nitrógeno, acá, en la 2, con energía limitante. Si yo tengo un exceso, yo acá le estoy dando mucha urea y le tengo que dar carbohidratos fermentescibles, generalmente se da en formas de granos molidos o partidos, en donde le genere mucha cantidad de energía. ¿Qué me va a estar aportando estos carbohidratos fermentescibles? Acordémonos que para armar un aminoácido necesito la fuente nitrogenada para el grupo amino y necesito la cadena carbonada, ¿sí? Para que se una el grupo amino. Esa cadena carbonada me los van a dar los carbohidratos, pero los carbohidratos que estén disponibles en la misma, en el mismo tiempo que la urea. Entonces, siempre carbohidratos fermentescibles, grano de maíz molido, un poco, no mucho, ¿sí? Pero para que me aporten rápidamente los carbohidratos y puedan armar el aminoácido microbiano. Tiene un alto riesgo de toxicidad, ¿sí? Porque yo le estoy aumentando abruptamente el amoníaco a nivel ruminal, ¿sí? Acuérdense que ese pH, que es de 6 a 7, el óptimo, va a ser mucho más alcalino. Por eso no le puedo dar mucha cantidad de urea y ya vamos a ver qué cantidad le vamos a dar. Su toxicidad depende del balance de la dieta a nivel ruminal y de la forma de suministrar, ¿sí? Porque la forma del suministro, ¿sí? Porque tiene que estar mezclada, sí o sí. Ya vamos a ver que hay otra forma de suministrar, pero nunca se lo podemos dar la urea sola, ¿sí? Y obviamente que si yo le doy urea y no le doy carbohidratos fermentescibles al mismo momento, esa urea se va a perder, la va a tener que eliminar el animal porque el microorganismo no la va a poder captar para hacer el aminoácido. Fíjense que otra recomendación es que requiere un lento acostumbramiento, por lo menos de 14 días. ¿Qué quiere decir? Si yo al animal le doy una cierta cantidad de urea, no se lo puedo dar esa cantidad de un día para otro, sino que aproximadamente el acostumbramiento es de 14 días, para que se desarrollen en el rumen las bacterias productoras de ureasa, que ya lo vimos anteriormente en la urea. Va a tener que ir acompañado por una fuente de carbohidratos no estructurales o fermentescibles. Otra vez está repetido. Su exclusión en la dieta produce un desacostumbramiento en 3 días. ¿Qué quiere decir? Si yo al animal por X causa en 2 días no le di la urea, todos los días se las tengo que dar, pero si en un día no le di la urea, tengo que volver en 2 o 3 días, no le suministré la urea, tengo que volver a acostumbrar al animal durante 14 días, paulatinamente. Siempre se la tengo que dar también con una fuente de azufre, ¿sí? Porque para que los aminoácidos, para que los microorganismos puedan realizar y formar los aminoácidos azufrados. Fíjense que no incluir en dietas de animales de menos de 4 meses de edad, no incluir en terneros, ¿sí? ¿Y qué cantidad le tengo que dar? Como recomendación es el 25% de la proteína bruta que yo le estoy dando que sea urea. Pero más allá de eso, para que no se olviden, nunca tienen que superar el 1% de la materia seca que está consumiendo. Por ejemplo, si un bovino consume 10 kilos, nunca puedo superar el 1% de esos 10 kilos en urea. Bien, ahí les dejo a modo de ejemplo. Hay en sistemas que no se los da en forma granulada, sino que se los da, fíjense, estos bloques son bloques caseros, en donde la vaca va lamiendo, están formados por cloruro de sodio, grano de maíz molido, ¿sí? También por harina de hueso calcinada y digestada y por urea, ¿sí? Fíjense, estos son, a veces no es recomendable, el más recomendable es la granulada y bien mezclada. Esto a veces con las lluvias o quedan expuestos y se caen trozos. Hay algunos de estas mezclas que también tienen melaza, que la melaza es dulce, y esos trozos los comen el animal entero y se intoxica, ¿sí? Bueno, a veces la pueden encontrar como una mezcla mineral proteica, ¿sí? Se pueden fabricar caseramente.
¿Y qué pasa con la intoxicación de urea? Y es terrible, pero pueden ver esto. ¿Esto qué fue? Fue un problema en la formulación de dieta, ¿sí? Del técnico. No vamos a decir si es agrónomo o veterinario, pero del técnico, del nutricionista, formuló mal la dieta, se colocó en un mixer y es agudo, chicos, lo que se produce y desesperante. Así que bueno, para que la urea es muy barata, ¿sí? Imagínense que están generando proteína, ¿sí? Con solamente darle urea, pero tienen que tener mucho cuidado, ¿sí? Y esto sí que es un problema nutricional. Bueno, chicos, antes de despedirme, yo les voy a dejar, ya después les voy a pasar el link en el CIAT, tanto de agronomía como veterinaria, una serie de cuestionarios que no son obligatorios. A mí me gustaría que me hagan una devolución, a ver, y las dudas que tengan, obviamente que por ahí no las contestamos tan rápido, pero dudas que tengan, me consulta, que no tengo ningún problema.